aunque hay que comprender la acción política en función de los actores en nuestro espacio nacional, en las circunstancias que vivimos conviene más que nunca entender qué es lo que está sucediendo en el marco mundial. Sobre todo cuando se anuncia la visita al Perú del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, un senador norteamericano republicano de origen cubano era, antes de que Donald Trump lo escogiera para dirigir la política exterior. Este anuncio se ha hecho 2 días después de la publicación de un documento oficial del Estado americano sobre la nueva estrategia de seguridad, en donde hay lineamientos claros sobre la política norteamericana frente a América Latina y frente a Europa, por lo menos, y queda claro que el punto de vista final, naturalmente, es prepararse para un enfrentamiento con China. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Estados Unidos? ¿Qué margen de acción tenemos? Antes de entrar a algunos puntos de detalle, como el caso venezolano, quisiera conocer su opinión general, porque es una cosa inédita lo que estamos viviendo, es difícil reaccionar, nos conviene tener una buena relación con Estados Unidos, pero perfectamente podría suceder, como se deriva de este documento que he hecho referencia, que el señor Marco Rubio venga aquí a decirnos que no le gusta la estructura de la propiedad del puerto de Chancay. Sí, bueno, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente vamos a tener que ser muy dúctiles, ¿no?, en el manejo de la relación con Estados Unidos, porque no nos conviene pelearnos con ellos, evidentemente, pero tampoco podemos romper lazos con China, ¿no? Entonces China ya es, si no nuestro principal socio comercial, uno de los más importantes. Entonces, China vino a América del Sur a quedarse. O sea, ahí está, es así de simple, no se va a ir, ¿no? Entonces, esto que hayan presiones por parte de Estados Unidos para, de una manera, no creo que pretendan que el Perú rompa lazo con China, eso no creo, pero digamos, evitar que hayan más empresas chinas que participen en, por ejemplo, en construir infraestructura en el Perú o en otros países de América del Sur, no es muy realista, ¿no? Porque además, cuando hay este tipo de empresas que vienen por ejemplo, a construir infraestructura en nuestros países, muchas empresas occidentales simplemente no quieren participar, ¿no? Porque no les conviene financieramente. Entonces, en fin, en general, lo que quiero decir con esto básicamente es que vamos a tener que ser muy cuidadosos, ¿no? En lo posible, hacerle caso a Estados Unidos en lo que sea necesario. Por ejemplo, el tema de la lucha contra el narcotráfico, creo que todos estamos embarcados en lo mismo. Hablando de eso, creo que va a ser interesante. ¿Qué va a pasar? Tú recordarás que había un incidente que hace más de 20 años se derribó una avioneta en el Perú, que en el momento que el Perú todavía podía derribar avionetas de narcos, ¿no? Y fue derribar una avioneta donde iban misioneros norteamericanos. Con una niña, me parece, o con menor, ¿no? Sí, y desde entonces ya Estados Unidos prohíbe al Perú derribar avionetas de narcos. Pero ahora una postura de Donald Trump en el Caribe, que se tumba las lanchas y mata a la gente, incluso cuando aparentemente están flotando, han sobrevivido, de repente van como a empezar a autorizar al Perú nuevamente, ¿no?, a derribar avionetas de narcos. Podría ser digamos, que se reabra, ¿no?, la temporada de caza de avionetas de narcos en la selva. Eso, pues, vamos a ver si eso sucede, porque, bueno, está dentro de la línea lo que es el gobierno de Donald Trump, ¿no? De acuerdo. Ahora, pasemos a hablar de este tema general a un tema muy específico, que es el problema que plantea el asilo concedido a la señora Betsy Chávez. Sí. Uno comprende naturalmente la irritación que puede causar que se utilice esta noble figura, y antigua figura, que ha servido a personalidades ilustres y que hoy sirve a venezolanos, por ejemplo, que están asilados en una embajada en Caracas y que se acogen a ese derecho de asilo. Y sería muy, muy negativo, naturalmente, poner en duda que un país pueda asilar a personas como esos venezolanos. Ahora, estamos ante una situación complicada, de manera tal que el canciller ha viajado a la OEA, viaje en el cual tomó contacto con Marco Rubio también, y hemos hablado de eso, para solicitar que se ajusten los términos del Tratado de Caracas que rigen las condiciones del asilo. ¿Qué significa que en ese contexto se haya solicitado la intervención del Comité Jurídico Interamericano? ¿Y qué posibilidades ve usted que tenemos de conseguir un apoyo mayoritario para las tesis que ha defendido el Estado peruano? Hemos visto
en la sesión del Comité Permanente de la OEA que han habido más reservas que adiciones, ¿no? Sí, claro. Yo no sé hasta qué punto la Cancillería realmente está, digamos, cree realmente en lo que está proponiendo. Yo creo que eso es básicamente una maniobra con fines internos. Me parece que básicamente, como no quieren entregar el salvoconducto, sobre todo por las presiones internas que hay para que no se le dé este salvoconducto a la señora, porque de acuerdo a la Convención de Caracas hay que darle además de manera inmediata, es lo que dice la Convención. Entonces sí corresponde darle el salvoconducto. Entonces, esta solución es una solución ingeniosa, inteligente, si se quiere, bueno, más ingeniosa en todo caso, de dilatar la cosa para, digamos, liberar presiones. Entonces, se les ocurre esta cosa y presentar la OEA, ¿no? Pero yo no creo que la Cancillería crea seriamente que esto vaya a tener finalmente un buen fin, porque además tampoco cambian las cosas. Eso de obligar a que el país asilante tenga que revisar la documentación que le da el Estado territorial, en ese caso el Perú, sobre la situación jurídica de la señora, eso no quita que igual el país asilante va a tener la decisión final de dar o no el asilo. Entonces, si el Estado asilante, que normalmente antes de dar el asilo sabe perfectamente cuál es la situación, lo que pasa es que se lo han dado por simpatías ideológicas. Efectivamente, México está abusando de esa posibilidad de dar el asilo a una persona que ha sido cómplice en un intento de golpe. Pero bueno, de acuerdo a la convención, ellos tienen la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera, ellos son los que deciden. Y por más que tú les obligues, ¿no?, con ese cambio que pretenden a que revise la situación, digamos, el expediente, si se quiere, eso no va a cambiar la decisión de México igual de darle el asilo. Entonces eso no cambia nada. Por eso yo creo que finalmente ha sido una decisión únicamente para fines internos, liberar presión interna, ¿no?, porque hay mucha gente que dice que no quieren que le den salvoconducto, y patear el problema, y si el próximo gobierno se encarga del asunto, mejor, ¿no? Básicamente creo que va por ahí. Como que mucho tiempo, ¿no? Que usted puede sorprendernos en Navidad o Tal vez podría ser que cuando ya la elección esté prácticamente encima, ¿no?, pasen algunos meses, o la gente, no sé, pues en algún momento van a tener que dar el salvoconducto, creo yo. O si no, pues patear el problema hasta el propio gobierno. No sé si hasta qué punto se puede hacer eso, ¿no? Bueno, hablemos entonces sobre otro tema de relaciones bilaterales, que es algo que tiene que ver con Chile. Sí. Se ha hablado de la creación, que ya ha comenzado a actuar, de una comisión binacional para abordar en conjunto el problema migratorio. Esto mientras Boric siga siendo presidente, es decir, hasta marzo próximo. Luego veremos qué es lo que decide Kast. ¿Qué viabilidad le ve usted al hallazgo de una solución bilateral a un problema que puede que exceda a ambos países? Sí, yo creo que es muy complicado, ¿no? Es un problema que es además común no solamente para Perú y Chile, sino para todos los países prácticamente de la región, que ha recibido una gran cantidad de migrantes, sobre todo venezolanos, ¿no? La verdad es que el sueño de expulsarlos es una utopía, no va a pasar, porque porque si se mantiene el gobierno de Maduro en el poder, él no va a aceptar aviones que vengan desde Chile o Perú, ¿no? La vez pasada. Sí, pero de manera muy marginal. Aceptó, ¿no? Sí, pero de una manera muy marginal, porque estamos hablando, pues, en el caso de Chile, de más de 300.000, 350.000 inmigrantes, que la mayoría son venezolanos. Si es que sobrevive Maduro a la actual política de Trump, tendrá que hacer algunos gestos. Claro, no, obviamente sí es que, porque Estados Unidos puede presionar, ¿no? Como ahora incluso han llegado a Venezuela, ¿no? Puede presionar a los países, incluso a África o todos los demás países. Pero el Perú no tiene esa posibilidad y Chile tampoco. Ahora, se ve difícil a Trump presionando en favor de algunos migrantes ilegales, ¿no? No, claro. La actitud de él. No, claro, eso sí, además que. Propios inmigrantes ilegales. Por supuesto. Entonces, la verdad que eso pueda darse. Es muy complicado, salvo efectivamente que se tumbe Donald Trump a Maduro. Entonces ahí muchos venezolanos de manera natural van a querer regresar a los países. Sería la solución finalmente, por lo menos parcial, para nuestros problemas en el sentido de los migrantes ilegales, ¿no? En general los migrantes. Entonces, bueno, solamente en ese sentido. Si no, hay que hacerse la idea. Nos vamos a quedar con los inmigrantes. Así de simple. O sea, olvídense, no van a ser expulsados. Nosotros no tenemos el poder, ¿no?, de obligar a un país a recibir a sus inmigrantes. Europa tampoco lo tenía. Recién ahora Europa, porque para que la gente compare, ¿no? En Europa hay una gran cantidad de inmigrantes que tienen orden de expulsión.
Y sin embargo, esas órdenes de expulsión han sido cumplidas solamente en un 25%. ¿Por qué? Porque los países de donde vienen esos migrantes no quieren recibirlos de vuelta. Por X razones, tal vez porque son fuente ¿cómo se llama?, de dólares o de euros que envían a los países de origen. En fin, una serie de razones que no lo quieren recibir de vuelta. Recién Europa ahora va a comenzar a amenazar a los países con sanciones comerciales, económicas, si es que no reciben a sus nacionales de vuelta. Pero Europa, bueno, recién ahora, hasta ahora no lo hacía. Me imagino que está tomando ejemplo de Donald Trump, más por la presión política que hay en Europa contra el tema de los inmigrantes. Entonces, bueno, eso lo puede hacer Europa, pero el Perú o Chile, que va a amenazar a Venezuela ¿con qué? ¿Con temas arancelarios? No tiene sentido. Entonces, no tenemos ninguna manera de presionar a Venezuela, ¿no?, a que reciba a los inmigrantes de vuelta. Entonces, hay que acostumbrarse. Nos vamos a quedar con los inmigrantes, así de simple, con gran parte de ellos. Y claro, salvo que se caiga el régimen de Maduro por acción de Donald Trump, porque solamente es la única manera que puede caer ese régimen, por lo menos en el corto plazo. Y en ese caso, naturalmente, mucha gente va a querer regresar a su país, ¿no? ¿En qué situación queda Cuba si es que cayera Maduro, que es su aliado principal en la región? Bueno, Cuba está en una situación desastrosa. Ellos, después de que, digamos, Venezuela se convirtió un poco en su tabla de salvación, ¿no? Recordemos que Cuba siempre ha sido un país subsidiado del exterior. Primero la Unión Soviética, ¿no? Y después también China, ¿no? Tiene una China también, China, efectivamente, sí, claro, en ese caso de deuda. La Unión Soviética prácticamente era ayuda casi regalo de alguna manera, ¿no? En el caso de Venezuela también ha apoyado muchísimo a Cuba. Ahora Venezuela no tiene esa posibilidad y estamos viendo las catástrofes, incluso de apagones totales, falta de medicinas, una serie de un desastre económico que se ha agudizado en Cuba. Claro, si cae Venezuela, para Cuba sería solamente un golpe, porque algún tipo de ayuda tal vez se estará prestando a Venezuela, me imagino yo, pero además ellos estarán pensando, tal vez seamos los siguientes. Porque ahora con la política de Donald Trump, ¿no?, y además teniendo a alguien como Rubio en la Secretaría de Estado. De origen cubano. De origen cubano, no se puede descartar que también haya una acción contra Cuba o contra Nicaragua, ¿no? Porque aparentemente eso es un poco el sueño. Por ¿no? alguna razón no se hablaba mucho sobre Nicaragua, que es un gobierno un poquito más cínico aún, si se puede decir, mucho, en el sentido de que ha sabido hacer alianzas con es verdad. algunos sectores de derecha liberal, supuestamente, ¿no? No, claro, efectivamente. Además, ha llegado al poder por una alianza con la derecha, ¿no? Con un sector corrupto. Un sector de la derecha, no todo no de la derecha, pero una parte de la derecha. No solo que ahora ha entrado, como se dice, en una especie de espiral absolutamente paranoica. Y bueno, pero la alianza con China que ellos tienen, obviamente, o a Estados Unidos no le gusta tampoco. O sea, también sería un motivo para que Estados Unidos quiera que ese gobierno se vaya por el tema chino, ¿no? De acuerdo. ¿Qué puede plantear el Perú? ¿De qué manera puede beneficiarnos que Kast llegue a la presidencia de Chile? Algo habrá que proponer. Por lo pronto hay iniciativas de allá respecto del cobre, que ambos producimos como elemento principal de nuestras exportaciones, ¿no? Sí, bueno, para empezar, yo creo que las relaciones con Perú y con Chile se van a mantener porque son relaciones estratégicas que tenemos. Yo no creo que más allá del gobierno que esté en Chile esto vaya a cambiar, ¿no? Entonces, claro, ¿Se ha convertido en nuestro mejor amigo en el barrio? En la práctica sí, ¿no? En la práctica sí, es nuestro mejor amigo. Tenemos además una relación muy intensa también de paso de personas en la frontera, ¿no? De Tacna, Arica, también socios comerciales, e incluso aun cuando Boric, por supuesto, criticaba a Dina Boluarte, pero nunca cuestionó su legitimidad como presidenta, ¿no? Entonces, a pesar de todas esas cosas, se mantienen los buenos vínculos con Chile. Es verdad que con Ecuador también mantenemos muy buenas relaciones, ¿no? Tras, efectivamente, el acuerdo de paz final, ¿no? Pero sí, Chile es un país con el cual vamos a mantener, felizmente las relaciones se van a mantener. Tendría que haber un gobierno tipo Evo Morales en Chile para que la cosa cambie, ¿no? Difícil, parece difícil. Bien complicado, sí. Francisco Belaúnde Matosea, muchísimas gracias por su presencia. Si no nos vemos, que tengas un muy feliz fin de año. Vamos a hacer una pausa y conversaremos después con Carlos Álvarez, que es el director de la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad, que cumple 30 años y que fuera fundada en su momento por el sacerdote belga Hubert Lancier, fallecido entre tanto, que fuera capellán de las prisiones durante largo tiempo y que dejó una estela duradera de lo que puede ser una acción
de resocialización en las prisiones. Hablaremos con Carlos Álvarez, que nos dará cuenta de la exposición anual que se inaugura este miércoles en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de obras de arte producidas en las prisiones del Perú. Primero vamos a hacer una pausa.